Hijo mío, no olvides nunca mis enseñanzas. Guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te darán una larga vida y te traerán felicidad. jtcproductions.org te presenta el estudio de la lección Proverbios. Proverbios, especialmente en la lección que estamos estudiando Mujeres y Vino. Y qué interesante lo que hemos aprendido, compañeros, en lo que vamos estudiando, cómo el sabio quiere que nosotros aprendamos a tomar decisiones sabias en este mundo, que nos ayuden a que según vaya pasando el tiempo, nosotros podamos vivir felices juntamente con lo que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Así es, así es. Vamos a orar. Cariñoso Padre, volvemos a invocar tu presencia porque necesitamos de ti. Toma control de nuestras mentes y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a estudiar, el título es Una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa. ¿Y qué nos dice Proverbios 31:10? Proverbios 31:10 dice de la siguiente manera: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Es interesante lo que distingue a esta mujer. No se encuentra tanto en su apariencia, su encanto, su belleza, sino en su naturaleza espiritual. Teme a Jehová. Aquí hay una pregunta en la lección. ¿Quién es la mujer virtuosa? ¿Quién es la mujer virtuosa a la que está haciendo referencia Salomón, o el escritor del libro de Proverbios? ¿Quién es? ¿Quién es? Y la lección dice que tenemos una buena razón para pensar que la mujer virtuosa representa la sabiduría. La sabiduría. De hecho, en esta lección se hace un paralelismo entre las características de la mujer virtuosa y las propias características que da el mismo Salomón con relación a la sabiduría. Quizás, mis queridos, no tenemos todo el tiempo para hacer un análisis, pero sería bueno que tú abras la Biblia y compares los mismos términos que se encuentran especialmente en Proverbios capítulo 8 y en el capítulo 31. En el 8 nos está hablando directamente de la sabiduría. Correcto. En el 31 nos está hablando acerca de esa mujer virtuosa. Así que nosotros vamos a hacer una comparación, cómo nosotros podemos sacar la conclusión de que esa mujer virtuosa, que puede ser literalmente una mujer, y tanto una mujer como un hombre, pueden tener esas cualidades, pero lo que me está llevando es, si yo quiero tener eso, yo necesito tener una relación personal e íntima con el dador de la sabiduría, que es Dios. Y viéndolo de otra manera, la sabiduría divina no es un elemento inaccesible, no es una idea inalcanzable. Puede ser algo tan cercano como una mujer en la vida de un hombre. Y el término de la sabiduría en el original griego, ¿qué significa? ¿Es un qué? Es un sustantivo femenino. Por lo tanto, en el escritor hebreo es interesante cómo ha querido comparar ambas cosas. Por eso que cuando nosotros estudiamos la característica de la verdadera sabiduría y la característica de una mujer virtuosa, usa los mismos términos. Una mujer virtuosa es una compañera de vida y la sabiduría también debe ser una compañera de vida. Sí, y hay hay 6 comparaciones de esta mujer y de la sabiduría, ¿no?
es como un ideal elevado, quizás inalcanzable, pero si nos ponemos en la mano del Señor, Sí. Él nos ayudará a alcanzar eso. Son características en común que tiene tanto la sabiduría como la mujer virtuosa. Así mismo. Y ahí tenemos 6. 6. ¿Cuál es la primera? Según Proverbios 31:10, que está haciendo referencia a la mujer, y por el otro lado, Proverbios 8:35, que está haciendo referencia a la sabiduría, se dice de ambas, que ella es preciosa y digna de ser encontrada. Y qué interesante, porque eso habla de la mujer virtuosa, pero en Proverbios 8:35 me dice a mí claramente, hablando de la sabiduría, el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Así que ambas es preciosa y digna de ser encontrada. No llegan por casualidad. No llegan por no. casualidad. ¿Y cuál es la segunda? El segundo paralelismo o característica en común es que su valor es mayor que el de las piedras preciosas. Hablando de la mujer virtuosa y hablando de la sabiduría, en Proverbios 8, en el versículo 10, me dice, recibid mi enseñanza y no plata, ciencia, antes que oro selecto. Y en el 11 dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo lo que se puede desear no se compara con ella. Qué interesante, como va haciendo una comparación. Correcto. Y Proverbios 31:10, que fue el que hicimos alusión al comienzo de la lección, dice de la siguiente manera, para que los oyentes puedan ver el paralelismo que hay entre estos dos conceptos, entre la mujer y la sabiduría. La mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras para que tú veas. Preciosas. Lo mismo que se dice de la sabiduría. Lo mismo de la sabiduría. ¿Cuál es el tercero? Ella provee de alimento. Ella provee de alimento. Tanto la sabiduría como la mujer que cuida de la casa. Y nos lleva a comparar, ¿no? El 31:14 con el 8:19. Que en el 8:19 dice, mejor es mi fruto que el oro refinado y que la plata fina. Así es. ¿No? Así que, ¿cómo se compara ambas cosas? Y el cuarto, ¿qué nos dice? Ella es fuerte. Esto es, hablando de la mujer, Proverbios 31:17 hace referencia a la mujer virtuosa como una mujer fuerte. Y lo mismo que en Proverbios 8:14 nos está diciendo lo mismo, ¿no? Que yo soy la inteligencia y mío es el poder. ¿Por qué? Porque cuando yo dependo de Dios, Él me dará la fuerza para poder vencer, para poder lograr, para poder alcanzar lo que humanamente no lo puedo hacer. Así es. La próxima característica, la quinta característica en común entre la mujer virtuosa y la sabiduría es la siguiente. Es que ella es sabia. La mujer virtuosa es una mujer sabia. Y la sabiduría, pues obviamente, es sabia en sí misma. Es la esencia de la sabiduría. Exactamente. Y la número 6, ¿qué dice? La sexta característica en común es que ella es alabada. Tremendo, ¿no? Y en el capítulo 8, versículo 34, nos habla lo mismo. Feliz el hombre que me oye, que vela por mis puertas cada día y espera en el umbral de mi entrada. ¿Cómo hace esa comparación de ambas? Por eso es que la palabra de Dios debemos de pedir cada día esa sabiduría que proviene de lo alto. Pastor, y yo me he puesto a pensar, nosotros vivimos en una era donde hoy día la gente tiene tanto más acceso al conocimiento que generaciones antes, que tiempos atrás. Y me pregunto, el hecho de que tengamos tanta información o accesibilidad a tanta información, ¿nos hace eso a nosotros más sabios? No. Sabes que es la verdadera sabiduría, es un proceso de una relación personal con Dios. Porque mira qué interesante, la tecnología moderna que tiene que ser o que se
Dios le dio sabiduría al hombre para que sea una bendición, se ha convertido en una maldición. Sí. Pero lo de Dios no se convierte en maldición. Lo de Dios siempre se convierte en bendición, a menos que yo me vaya en contra de esos principios. Porque mira el internet, por mencionarte una sola cosa, que se puede usar para tantas cosas buenas. Decía una persona, se ha convertido en un basurero. Así es. Se ha convertido en un basurero donde lamentablemente hasta muchos cristianos han caído en eso. Y que quizás al igual que el alcohol son elementos que hoy día el enemigo utiliza para anestesiar la mente. Yo creo, por lo menos desde mi perspectiva, hay una gran diferencia entre la información o el conocimiento y la sabiduría. Y quiero compartirlo. El conocimiento te da información, te dice qué está pasando, pero la sabiduría está por encima del conocimiento, porque la sabiduría te deja saber por qué lo que está pasando está pasando. Exactamente. Es una gran diferencia. Sí. Y Dios desea que nosotros le demos el valor que la sabiduría debe ocupar en nuestras vidas. Y hay un versículo al final de la lección. Y antes de leer ese versículo, cierto, Martin Luther King dijo unas palabras que yo las subrayé que me llamaron mucho la atención. Hemos guiado misiles y desviado a los hombres. Y yo hice un alto y me puse a meditar en estas palabras. ¿Y cuán real es eso? Correcto. Cuán real el hombre, como tú acabas de decir, ha hecho tantas cosas con la tecnología. Sin embargo, cada día se ve peores cosas en la humanidad. Correcto. La sociedad va en un deterioro moral rampante. La sociedad no va mejorando. Así no va es. mejorando. A pesar del conocimiento, no va mejorando. Y el versículo al que usted hizo referencia, que aparece al final de la lección, está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la perdición a los que creen. ¿Qué tú crees de eso? La sabiduría humana. Yo creo que el trabajo de la salvación es un trabajo completamente divino. Y aquel que desea experimentar la salvación necesita depositar su confianza en aquel que ha provisto el mecanismo ideal para el único mecanismo para salvar al hombre. Y el hombre en su propia opinión se aleja de Dios. Sí, y se cree que está bien. El hombre es sabio en su propia opinión. Así Y mismo piensa es. que puede alcanzar la salvación por sus propios mecanismos, pero eso es un engaño satánico, al igual que el uso del alcohol y tantas otras cosas que anestesian la mente. Y de hecho, todos esos elementos están allí puestos para desviar la mente del hombre de lo que es su única fuente de salvación, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Mis queridos, Dios permita que la sabiduría que Él te quiere dar sea una realidad en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Nos volveremos a escuchar el día de mañana. Hasta la próxima. Sigamos día a día creciendo espiritualmente, estudiando la palabra de Dios. Te esperamos mañana con un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática, Proverbios. Gracias a jtcproductions.org.